Fiscalía señala a 3 magistrados del Tribunal de Villavicencio de recibir cerca de 3.000 millones de pesos para otorgar beneficios judiciales. Los magistrados se declararon inocentes. El gobierno otorgó amnistía de jure a 3.252 guerrilleros de las FARC por delitos políticos. En total van 6.000 guerrilleros beneficiados con la ley de amnistía. Aprobada segunda comisión de verificación de las Naciones Unidas para el proceso de paz con las FARC. Arrancará el 26 de septiembre y durará 12 meses. Detalles desde Nueva York. Ministro de Defensa asegura que asumirá la responsabilidad política si fracasan los planes contra el incremento de la hoja de coca. Investigan ceremonia matrimonial con excesos en la penitenciaría El Bosque de Barranquilla, del hijo del empresario del Chance, Enilce López, el exalcalde de Magangué, Jorge Luis Alfonso López. Juez declaró nulo artículo del plan de desarrollo que autorizaba la venta de la ETB. El distrito anuncia apelación. Presidente Santos anuncia alivio financiero para caficultores del país. Con el decreto 1158 de 2017, la Superintendencia de Servicios podrá poner multas hasta de 70.000 millones de pesos a las empresas que cometan infracciones en la prestación de servicios. Gobierno Nacional reporta nuevos casos de fiebre aftosa, esta vez en el departamento de Cundinamarca. Cerca de 134 animales en 8 predios han sido afectados. Nairo reconoce que no ha podido rendir como quisiera. Faltan fuerzas. Desconocido de Luxemburgo elimina a Nadal de Wimbledon. 4 artesanos colombianos han sido seleccionados para representar al país en la feria de saberes tradicionales más grande del mundo. Con ellos nos conectamos al final de la emisión desde Artesanías de Colombia. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. Así será el papamóvil de su santidad Francisco en Colombia. 2. Cara a cara entre el fiscal Martínez y el senador Robledo en la Corte Suprema. 3. Un juez de garantías ordenó hoy la libertad de la rectora de la Universidad del Sinú. Y tengo ñapa. ¿Saben cuánta plata han votado los colombianos en revocatorias de alcaldes fracasadas? 1, 2, 3. Y mi ñapa para dilapidar al cierre. Buenas noches. Con licor, mujeres y más de 3.000 millones de pesos se pagaron, según la Fiscalía, varios beneficios otorgados a los cabecillas de las bandas criminales que operan en el Meta. Por los hechos se formularon cargos contra 3 magistrados del Tribunal Superior de Villavicencio. Los acusados rechazaron los señalamientos. De acuerdo con la fiscal octava delegada ante la Corte Suprema de Justicia, los 3 magistrados habrían recibido dinero por parte de Smith Bayardo Parra, alias Mano Picha, y su esposa Maribel Sofía Jiménez, condenados por homicidio. Los pagos habrían sido inicialmente de 150 millones de pesos, sin embargo, Mano Picha y varios narcotraficantes habrían subido la oferta a los magistrados, ofreciendo 3.000 millones para recibir beneficios judiciales. ¿Dónde fue el lugar de entrega de estos 150 millones de pesos? Fue en una cabaña de un sitio comercial denominado Palo Verde, ubicado en la vía Apiay en el departamento del Meta. Posteriormente, esa promesa remuneratoria que en un principio se había hecho por 1.000 millones de pesos, en el segundo semestre de 2016 fue elevada a la suma de 3.000 millones de pesos. Además del dinero, la Fiscalía aseguró que los presos habrían pagado fiestas con trago y mujeres para los magistrados. Los funcionarios judiciales Fausto Rubén Díaz, Alcibiades Vargas Bautista y Joel Darío Trejos se declararon inocentes de los hechos señalados por la Fiscalía y aseguraron que no tuvieron ninguna participación en los delitos. Nosotros vamos a mostrar los medios de pago, los estudios de nuestros ingresos. Yo tengo la conciencia absolutamente tranquila, con el convencimiento de que esto se tiene que aclarar, y esto es una pesadilla. Nosotros somos unos magistrados muy honestos, limpios, que de pronto haya personas que hayan abusado de nuestra amistad, o terceros que pretendan hacerse a beneficios pretextando amistades con los jueces. Este viernes la Fiscalía solicitará que los magistrados sean enviados a la cárcel. Y precisamente hoy se conoció la sanción de 10 años para el ejercicio de su profesión contra la exfiscal Tatiana Oliveros por hechos de corrupción. El presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura reveló que desde el 2008 a la fecha se ha sancionado con destitución a 163 jueces, fiscales y abogados, y excluidos de la profesión de abogados a 333 profesionales. Este informe lo entregó al dar a conocer una decisión disciplinaria contra la exfiscal Tatiana Oliveros por retardar investigaciones sin justificación. Retardar de manera deliberada, injustificada, un proceso en donde hay 4 detenidos. Eso dio lugar
a que estos detenidos recobrarán la libertad por vencimiento de términos. Era una conducta bastante grave, se calificó como conducta gravísima, dolosa. Oliveros igualmente es investigada por presuntamente intentar obtener información e infiltrar el despacho del exfiscal general Eduardo Montealegre. Fue condenada a 19 años de prisión por su colaboración con las bandas criminales, los urabeños y la guerrilla de las FARC. Según la judicatura, los departamentos con mayor corrupción judicial son Córdoba, Sucre, Chocó y Meta. En diálogo con CMI, la defensa del exdirector de la Unidad Anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, reveló que el exfuncionario aceptará los cargos que le imputará la Fiscalía por haber recibido presuntamente un soborno del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons. Además, Moreno ofrecerá colaboración tanto con las autoridades de Estados Unidos como con las colombianas. El abogado Francisco Bernate, defensor de Luis Gustavo Moreno, señaló que el exfiscal se declarará culpable del delito de concusión el próximo viernes ante el Tribunal Superior de Bogotá. Reconociendo lo que es su responsabilidad en estos hechos. Si él acepta los cargos en la primera diligencia, tiene un derecho por ese solo acto a una rebaja equivalente a la mitad de la pena. De manera que podríamos estar en una pena que iría entre los 5 y los 6 años. A eso le apunta esta defensa. En diálogo con CMI, el jurista indicó además que Moreno está dispuesto a llegar a un principio de oportunidad o a un preacuerdo con las autoridades de Estados Unidos y Colombia para entregar información sobre su caso. Si la Fiscalía General de la Nación o las autoridades americanas consideran que él pueda dar alguna información, pues él está dispuesto a darla, digamos, aun cuando, insisto, las alternativas para que eso mejore su situación, pues aparentemente están cerradas. Bernate también dio a conocer que Moreno buscará una extradición express para agilizar su proceso en Estados Unidos por conspiración para lavar activos con el fin de promover el soborno. Se va a intentar que él pueda ir a los Estados Unidos a resolver su situación lo más pronto posible, por lo que se renunciará al trámite de una extradición ordinario y se solicita una extradición express. ¿Qué significa? Pues que la persona renuncia a presentar pruebas o a que se practiquen pruebas en el trámite de extradición, con lo que se busca acelerar este procedimiento. Igualmente, Bernate pidió que Moreno asista a la audiencia vía teleconferencia. El abogado dio a conocer estas decisiones luego de que se reuniera esta tarde con Moreno en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota de Bogotá. De otra parte, el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, otorgó la amnistía a 3.252 guerrilleros de las FARC por delitos políticos. El ministro de Justicia expidió el tercer decreto de aplicación de la amnistía de iure exclusivamente para delitos políticos y conexos como porte ilegal de armas y de uniformes militares, sedición y asonada. Donde otorgamos 3.252 amnistías de iure. Con esto estamos completando con los 3 decretos un total de 6.005 personas amnistiadas. De otro lado, los jueces por vía judicial y en aplicación de las libertades condicionadas, también previstas en la ley de amnistía e indulto, han otorgado 1.400 libertades a miembros de la FARC. Resaltó que los agentes del Estado y demás terceros implicados en el conflicto armado sí tendrán cabida en la Jurisdicción Especial de Paz. Unos podrán concurrir voluntariamente, otros que no concurren voluntariamente, pero que se desprende su participación en crímenes de lesa humanidad, serán llamados por la JEP. De otra parte, el ministro de Justicia afirmó que está trabajando con el Consejo Superior de la Judicatura para encontrar una solución a los trámites de amnistías que están represados. Estamos precisamente trabajando con los abogados de las FARC, con el Consejo Superior de la Judicatura, en agilizar y en buscar todos los mecanismos, porque el propósito del gobierno es cumplir como lo ha venido haciendo. Gil Botero resaltó que la comunidad internacional ha destacado el acuerdo de paz suscrito entre el gobierno y las FARC. El 26 de septiembre se dará inicio en Colombia a la segunda misión de observación de la ONU, esta vez para el posconflicto. El Consejo de Seguridad le dio hoy por unanimidad luz verde a este proceso. Informe de nuestro corresponsal en Nueva York, Rodrigo Torres. Una segunda comisión de verificación del proceso de paz con las FARC fue aprobada hoy unánimemente por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta comisión tendrá una duración de 12 meses y arrancará el próximo 26 de septiembre. Esa comisión de verificación tendrá 3 objetivos. El primero, garantizar la reincorporación a la vida política, social y económica de los guerrilleros de las FARC. Segundo, garantizar la seguridad personal y colectiva tanto ahora como en el futuro de esos reinsertados. Y tercero, garantizar la seguridad y la protección de las comunidades en zonas de posconflicto.
Es una misión que debe estar iniciándose una vez termine la primera misión, que termina en el mes de septiembre, en donde esperamos que la reintegración se inicie ahora en los primeros días de agosto, una vez todo el proceso de amnistía llegue a su fin. Para darle cumplimiento al proceso de paz, el gobierno firmó hoy un decreto en el que autoriza el indulto de otros 2.000 guerrilleros de las FARC. Otro decreto de amnistiados, más o menos de unos 2.000, para completar cerca ya de 6.000 las personas amnistiadas. En donde estas son las personas que hoy en día están en las zonas veredales. La resolución para una nueva misión en Colombia fue aprobada por unanimidad dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. For all the issues in the world that we face, no matter how complicated they are, given the political will, there will be a negotiated solution. Con la producción de Oscar Bolaños, este fue un informe de Rodrigo Torres Villamil desde la sede de las Naciones Unidas en Nueva York para CMI La Noticia. Las autoridades capturaron a 4 de 22 presuntos implicados en el desfalco de 6.000 millones de pesos de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. La Agencia Logística de las Fuerzas Militares maneja dentro de sus recursos el presupuesto para la alimentación de más de 200.000 soldados y la compra de equipo militar. En este caso concreto de corrupción, la red de delincuentes hacía los trámites para emitir cheques para pagar por servicios de mantenimiento de aire acondicionado que nunca se prestaron. Porque si de golpe se tomaran las medidas de control que se establecieron para los cierres de vigencia, muy probablemente no estaríamos viviendo esta situación hoy en día. El tema del control desde las diferentes cadenas de mando, llamémoslo, o cadenas de control, fallaron. El coronel retirado Óscar Jaramillo, director de la entidad, reveló que denunció ante la Fiscalía otros 10 casos en diferentes regiones del país. En un plantón realizado frente a la Embajada de Estados Unidos en Colombia, organizaciones de derechos humanos de diversos países pidieron la liberación de alias Simón Trinidad y de otros presos políticos. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A Simón Trinidad! Por lo menos 50 organizaciones de derechos humanos extranjeras y nacionales llegaron con pancartas y arengas frente a la Embajada de Estados Unidos para pedir la liberación de Simón Trinidad y otros que consideran presos políticos. Estamos enfocando en una campaña para llamar y escribir a la Casa Blanca para pedir la libertad de Simón y el apoyo en una buena manera del proceso de paz. Uno de los lemas que hemos utilizado es que la paz en Colombia es la paz de los pueblos en el mundo. Los promotores de la iniciativa enviarán también al Papa Francisco una carta para que interceda por la liberación de estos guerrilleros. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, defendió el programa de erradicación forzada de cultivos ilícitos y aseguró que si no se cumplen las metas de reducción del área cultivada, renunciaría a su cargo. El funcionario insistió que el gobierno cumplirá este año con la meta de erradicar forzosamente 50.000 hectáreas y el próximo año la sustitución acordada con los cultivadores de otras 50.000. Sin embargo, ofreció su salida si el número de hectáreas cultivadas sigue creciendo. No, esa tendencia no puede seguir. Y todos los que tenemos responsabilidades operativas y políticas sobre ese tema, si esa tendencia se mantiene, pues yo creo que debemos poner nuestra cabeza por delante. El informe de Naciones Unidas, que se publicará oficialmente el próximo viernes, señala un incremento de 96.000 a 146.000 hectáreas sembradas con hoja de coca. El jefe del equipo negociador con el ELN, Juan Camilo Restrepo, anunció que el gobierno está listo para pactar un cese bilateral del fuego, siempre y cuando esta guerrilla acepte decretar la suspensión definitiva de hostilidades contra la población civil. El jefe de la comisión negociadora, Juan Camilo Restrepo, dice que si el ELN quiere un cese del fuego bilateral, debe declarar el fin de las hostilidades en contra de la población civil. Es decir, cosas como el secuestro, cosas como el enrolamiento de menores de 15 años, cosas como seguir poniendo minas antipersonales que afecten a la sociedad civil o seguir atentando contra la infraestructura, incluida el oleoducto. Advierte que mientras no se firme un cese del fuego y de hostilidades, la fuerza pública seguirá combatiendo con rigor a los helenos. Es el deber y la responsabilidad de las fuerzas militares de Colombia de seguir reprimiendo con toda severidad y con todo rigor cualquier acto terrorista o delictual del ELN.
El gobierno le recomienda al ELN que no se quede del tren de la paz. Porque un presidente tan comprometido con la paz como Santos no necesariamente lo van a volver a encontrar en el futuro. El próximo 24 de julio el gobierno y el ELN iniciarán el tercer ciclo de conversaciones en Quito, Ecuador. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, y el integrante del secretariado de las FARC, Pastor Alape, anunciaron que ese departamento será piloto en la reincorporación de los guerrilleros a la vida civil. El anuncio se hizo en la reunión del Consejo Nacional de Reincorporación, que por primera vez se hizo fuera de Bogotá. 1.100 excombatientes ubicados en las 5 zonas veredales de normalización de Antioquia serán los primeros beneficiados con la reincorporación territorial. La gobernación ofrecerá subsidios de vivienda, capacitación y empleo. Con unos terrenos que el gobierno nacional nos ha prometido, nosotros estamos dispuestos a que los excombatientes que quieran dedicarse a actividades agrícolas, le demos esa oportunidad. Esta propuesta sería llevada a las demás zonas de transición en el país. Creemos que desde aquí se inicia hoy una nueva etapa para la participación en la construcción de paz de las regiones. La ciudadanía será veedora de este proceso para crear confianza en la reincorporación de los excombatientes a la civilidad. La boda de uno de los hijos de la polémica empresaria del Chance, Nilce López, en una cárcel de Barranquilla provocó la salida del director del penal. Se investigan posibles excesos en este evento. El 1 de julio pasado, autorizado por el IMPEC, Jorge Luis Alfonso López, hijo de la empresaria del Chance, Nilce López, se casó aquí en la penitenciaría de El Bosque, en Barranquilla. El director regional del IMPEC encargado dijo que la ceremonia fue autorizada por ese organismo y que forma parte de un programa de esa entidad. Se hizo una boda dentro de un programa de familia. Es los programas que tiene el IMPEC para cualquier interno o cualquier interna. Estos programas de matrimonio se pueden llevar a cabo en cualquier establecimiento. Sostuvo que se indaga sobre presuntos excesos en la organización de la boda y por ello fue removido de su cargo el director regional encargado, coronel Dionisio Calderón. Pienso que se ha especulado, no hubo ni billetes, no hubo ni licor. Hubo algunos excesos, como fue de pronto algunos arreglos florales, mesas. Estamos mirando también qué personas fueron los invitados. Se investiga la participación que podrían tener guardianes del IMPEC. Se está haciendo la investigación, fuera de las 2 personas que fueron removidas, sigue la investigación y se está continuando la investigación para mirar qué otras personas tengan que ver o hayan cometido algunos actos que no sean reconocidos por el Instituto del IMPEC. Jorge Luis Alfonso López paga una condena de 29 años de prisión por ordenar el asesinato en 2005 en Magangué del periodista Rafael Enrique Prince. El sindicato del IMPEC denuncia que los brazaletes electrónicos para el control de reclusos con detención domiciliaria en todo el país no están funcionando. Así lo reveló en CMI el sindicato del IMPEC. Según ellos, la empresa Unión Temporal Sistema Electrónico de Seguridad no ha podido cumplir con el contrato que ganó en abril pasado. Nosotros lo que decimos es que esto afecta a la seguridad ciudadana y esto es responsabilidad exclusiva de la USPEC, quien ha venido desde que tenemos este tema de las manillas improvisando, no solo con el sistema viejo, sino con este ya empezamos a improvisar. Cabe resaltar que la Unión Temporal, que ganó la licitación hace más de 2 meses, no ha podido asumir la responsabilidad del monitoreo y tuvo incluso que subcontratar con la empresa que estaba prestando el servicio por más de 8 años. La empresa de energía integral andina le notificó a la UTSES, ganadora de la licitación, que esta semana desconectará los más de 3.000 brazaletes porque caducó ese subcontrato de 2 meses y debía asumir la nueva operación. Incluso, advirtió, la UTSES solo ha podido instalar 167 brazaletes de los 6.000 que se comprometió. CMI consultó con la USPEC, pero no encontró respuesta sobre el tema. El IMPEC, por su parte, dijo que estas empresas se encuentran en periodo de empalme y que los incumplimientos le competen a la USPEC. La alcaldía de Bogotá anunció que apelará a la decisión de un juez que tumbó el artículo del plan de desarrollo que autorizaba la venta de la empresa de teléfonos de Bogotá. El juez cuarto administrativo tumbó el artículo 140 del plan de desarrollo que autorizaba la venta de la ETV. El alcalde Peñalosa no podía incluir la venta de ETV dentro del plan de desarrollo porque se viola el principio de unidad de materia, o sea, incurre en una práctica que comúnmente se conoce como un mico.
La enajenación estaba suspendida temporalmente, pero con la decisión del juez, el alcalde no podrá vender la ETB así se levanten las medidas cautelares. Nos oponemos porque es primero vender el patrimonio público de todos los colombianos. Hoy es una victoria para los bogotanos. El distrito apelará a la decisión que en primera instancia tumbó la venta. Estaremos muy atentos a que el tribunal se pronuncie y a que esto pueda tener la reanudación respectiva. Para nosotros como distrito, lo que sí nos preocupa es que no llegarán estos recursos tan rápido como quisiéramos. La administración de Bogotá esperaba recaudar más de 2 billones de pesos por la enajenación de la ETB. Ahora analiza otras opciones para recuperar estos recursos, como un nuevo cupo de endeudamiento al Consejo de Bogotá. CMI conoció que la Administración de Bogotá planea desmontar las rutas alimentadoras en el sistema Transmilenio en un plazo no superior a 1 año. Estos buses verdes que hoy prestan el servicio de alimentación estarían condenados a desaparecer. CMI conoció el plan que estructura el distrito para desmontar gradualmente estas rutas y reemplazarlas con el SITP. Lo que nosotros hemos visto ya después de 16 años de utilización del sistema es que el sistema de alimentación, como lo concebimos al principio, pierde vigencia y lo que uno va a tener es como ya lo tenemos, muchas personas llegando en Bogotá en el sistema de transporte colectivo de Bogotá, que es el SITP, muchas personas que llegan en bicicleta, muchas personas que llegan caminando. En este momento hay 105 rutas alimentadoras. El año pasado se desmontaron 4. Este año se proyectan otras más. La meta, según confirmó la gerente de Transmilenio, es terminar la transición antes de que termine la actual administración. Nosotros estamos apartándonos de esa alimentación en las nuevas estructuraciones que tenemos de troncales. Hoy el sistema es multicolor, tiene buses rojos, verdes, azules y naranjas. La idea del distrito con esta decisión es simplificarlo. Creo que es un error porque adicional a eso es que le está ofreciendo la ciudad como alternativa a esas personas. No ha terminado de implementar el sistema integrado, no sabe qué va a hacer con el sistema provisional. No me parece buena idea. Yo creo que deberían continuar con los alimentadores. Imagínate uno llegar de un barrio acá, se va a hacer cada vez más complicado. Lo que preocupa a expertos y a usuarios es que es incierta la fecha en la que estará implementado en su totalidad el SITP. La Corte Constitucional y la Alcaldía de Bogotá están enfrentadas por el incumplimiento de la orden de reubicación de los vendedores ambulantes. El alto tribunal advirtió que han pasado 13 años sin que se dé una solución al trabajo informal. 13 años han pasado desde que la Corte Constitucional ordenó a la Alcaldía Mayor de Bogotá adoptar políticas públicas a favor de los vendedores ambulantes de la capital del país. Sin embargo, aún no existen políticas, programas y medidas de reubicación y atención a vendedores informales concretas. Desde la Alcaldía se defendieron y afirmaron que la Corte ha impedido el trabajo de recuperación del espacio público. Es una gran dificultad las exigencias que ha establecido la Corte para que nosotros recuperemos espacios públicos, y esos espacios públicos invadidos generan de inseguridad. La Corte advirtió que la recuperación del espacio público debe garantizar los derechos laborales y no termina solamente con el desalojo policivo. Con el apoyo de una amplia disidencia del Polo Democrático y otros sectores sociales, la exministra Clara López inició en firme su trabajo para consolidar su movimiento Todos Somos Colombia, con el que aspira a llegar a la presidencia en 2018. Tras escribir su movimiento Todos Somos Colombia, la exministra Clara López inició en firme su agenda con sectores sociales para buscar la primera magistratura en 2018. La también exalcaldesa de Bogotá contará con el apoyo de más de 100 dirigentes que se retiraron del Polo Democrático para hacer parte de este nuevo proyecto político. Sin lugar a dudas, un enorme sector del Polo Democrático Alternativo se ha trasladado masivamente a esta nueva propuesta de movimiento ciudadano de Todos Somos Colombia. Clara López aseguró que la campaña estará enfocada en la defensa del acuerdo de paz y en resolver los problemas más urgentes de la población. Una gran unidad para consolidar los acuerdos de paz, para pagar la deuda social y desde luego para erradicar la corrupción. Clara López no descartó una coalición con otros sectores para consolidar una opción en 2018. El ejército pidió perdón hoy a los familiares de las víctimas de la masacre de Jamundí, en la que perdieron la vida 10 policías y un civil en hechos ocurridos en 2006. Margarita Gómez es la viuda del subintendente Carlos Alberto Murillo, uno de los 10 policías de la Dijín asesinados el 22 de mayo del 2006 a manos de un batallón del ejército. El daño para mí, por ejemplo, ha sido irreparable. Mis hijos eran muy pequeños y han tenido que criarse
y vivir sin un papá. La masacre de Jamundí se registró el 22 de mayo del 2006 cuando un grupo de 10 policías de la Dijín y un civil llegaron hasta una finca en zona rural del municipio a realizar un allanamiento en una vivienda de un narcotraficante. Los hombres fueron atacados por soldados adscritos al batallón de alta montaña número 3 del ejército. Ofrezco excusas públicas por todas aquellas circunstancias que atribuibles a la institución pudieron influir en este lamentable suceso. En un comienzo se manejó la hipótesis de un error por parte de los militares, pero después se logró establecer que el grupo estaba al servicio del narcotráfico. Por este caso, el coronel Byron Carvajal, comandante del batallón, fue condenado a 29 años de prisión tras encontrarlo culpable del ataque. El expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, está de visita en Medellín. El ex jefe de Estado fue visto hoy en diferentes zonas de la capital antioqueña, entre otras El Poblado y la Comuna 13. Algunos aprovecharon para tomarse fotos con Clinton, quien mañana participará en un panel junto al presidente Santos en el Foro Mundial del Café que se lleva a cabo en esta ciudad. En Medellín, donde participa de la celebración de los 90 años de la Federación de Cafeteros, el presidente Juan Manuel Santos anunció la sanción de una ley de alivio financiero para 30.000 trabajadores del campo. Francis Sepúlveda, buenas noches, detalles de la información. Inés María, muy buenas noches. El anuncio lo hizo específicamente el presidente Juan Manuel Santos al clausurar el Congreso Nacional de Cafeteros con motivo de sus 90 años. Dijo que en los próximos días va a sancionar esta ley para aliviar las deudas que tienen caficultores con Finagro y que no han podido pagar precisamente esas obligaciones. Con esta ley se va a suspender el cobro de las deudas vencidas a 30.000 campesinos colombianos, campesinos y productores agrícolas, entre ellos 18.000 cafeteros, que podrán evitar el embargo y el remate de sus tierras. El jefe de Estado también les dio un parte de tranquilidad a los caficultores frente a la contratación con entidades sin ánimo de lucro. Quisiera darle la tranquilidad de que las normas recientemente expedidas por el gobierno en materia de contratación con las entidades sin ánimo de lucro, creo que el ministro lo dijo esta mañana, no aplican para la ejecución de los comités departamentales de cafeteros. Por su parte, el gerente de la Federación de Cafeteros explicó los cambios al Estatuto del Caficultor que fueron presentados en el Congreso Nacional. Lo primero es que recogen la modernidad cafetera, la modernidad del país en materia jurídica también, un reconocimiento a la mujer y al joven caficultor. El presidente Santos, horas antes, estuvo en el municipio de Salgar, en el departamento de Antioquia, entregando las últimas 186 viviendas para las víctimas de la avalancha que sufrió este municipio en mayo de 2015, donde dejó más de 100 personas muertas y 500 damnificados. 2 años después, de acuerdo con el presidente Santos, quedó lista su reconstrucción. Les prometimos a los salgareños, haremos lo posible para hacer algo que hemos querido hacer en todos los desastres, dejar a las personas mejor de lo que estaban antes del desastre. Mañana aquí en Medellín se va a realizar el Foro Global de Productores de Café con la participación del expresidente de Estados Unidos Bill Clinton, el presidente Juan Manuel Santos y 1.200 invitados. Desde Medellín con la cámara de Juan Carlos Moreno, Franci Milena Sepúlveda, CMI La Noticia. Franci, gracias. La Superintendencia de Servicios quedó habilitada para imponer sanciones hasta por 70.000 millones de pesos a las empresas que cometan infracciones en la prestación de los servicios públicos. Con el nuevo Plan Nacional de Desarrollo se estableció un nuevo tope para las multas que se imponen a las empresas de servicios públicos. Las multas que la superintendencia le puede imponer a las empresas prestadoras de servicios públicos cuando cometen infracciones. El anterior tope era de 2.000 salarios y ahora pasa a 100.000 salarios. López también se refirió a las pautas que se tendrán en cuenta a la hora de poner sanciones. Por ejemplo, el número de usuarios, porque no es lo mismo una empresa que tiene 1.000 usuarios a una empresa que tiene 500.000 usuarios. El tiempo de la infracción, no es lo mismo que hay una falla de un día a que hay una falla de una semana. También la gravedad, por ejemplo, las que se refieren a afectación de la continuidad de la prestación del servicio son las que se consideran usualmente como más graves. De acuerdo con el superintendente delegado, este decreto se acoge a una política de la OCDE que es limitar el monto de las sanciones de acuerdo con la capacidad económica de las empresas. El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, reveló la detención de un segundo brote de fiebre aftosa, esta vez en el municipio de Yacopí, Cundinamarca. Más de 134 reses estarían afectadas.
En menos de 20 días el Gobierno Nacional reportó el segundo brote de fiebre aftosa, esta vez en el municipio de Yacopí, en Cundinamarca, donde 134 animales en 8 predios han resultado afectados. El Ministerio de Agricultura y el ICA declaró la cuarentena en varias zonas del país, ya que esta población es centro de comercialización de ganado. La medida impide el transporte de animales de una zona a otra. 8 predios afectados. La investigación nos va a decir qué ocurrió, por dónde llegó ese ganado, igual que lo vamos a lograr en Tame. Y pues esto lo que hace es fortalecernos en la necesidad de lograr, así como lo logramos en Tame, erradicar la enfermedad lo más pronto posible. El funcionario sostuvo que el objetivo es recuperar el estatus sanitario, para lo cual también se buscará un fortalecimiento en las zonas de frontera para atacar el contrabando. El gobierno empezará a aplicar la ley anticontrabando. Establece la extinción de dominios de los bienes que estuvieron relacionados con ese contrabando. El gobierno nacional reitera que la situación no genera impactos en el consumo humano. El presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Orlando Velandia, sostuvo que las consultas populares sobre explotación minera están poniendo en riesgo la seguridad energética del país. El Gobierno Nacional y la industria petrolera y de minería lanzó una voz de alerta por las consultas populares que se vienen desarrollando en varias zonas del país. La decisión en Arbeláez, Cundinamarca y Pijao, Quindío ponen en vilo la seguridad energética. Nos preocupa enormemente por los efectos fiscales que puede tener para la nación. Las decisiones que tomó ayer Arbeláez es una decisión que nos afecta a todos los colombianos. Hay más de 44 poblaciones en las que se adelantan dichas consultas en departamentos como Casanare, Caquetá, Cundinamarca y Meta. Y de prohibirse eventualmente la explotación de hidrocarburos y de minas en Colombia, pues simplemente se acabaría con el Estado Social de Derecho. Las empresas de minería advierten que la inversión extranjera podría frenarse en un momento donde la industria requiere de una reactivación. Creo que ya tenemos casos donde empresas han suspendido sus proyectos. Creo que eso podría seguir creciendo si no toman reglas de juego claras. Por el lado de los petroleros, acudirán a la tutela en defensa del trabajo. Una decisión que raya únicamente en lo local está trascendiendo a la nacional, vulnerando la institucionalidad minero-ambiental del país. Se pide seguridad jurídica tanto al gobierno como a las altas cortes. Conocieron cifras que revelan que los colombianos aún no tienen como prioridad adquirir seguros. Solo el 5% de los hogares tienen una póliza. De los 7 millones de vehículos que circulan en el país, solo 2.4 millones tienen el seguro voluntario de automóviles y tan solo el 5% de los hogares cuenta con una póliza. La cobertura de los seguros en Colombia sigue creciendo paulatinamente en la medida en que el país se desarrolla económicamente, en la medida en que el ingreso per cápita aumenta. Botero habló de los seguros que más demandan los colombianos. Los colombianos demandan fundamentalmente los obligatorios. SOAT en primer lugar, los de riesgos laborales, que son los de enfermedad profesional o laboral y de accidente de trabajo, y los riesgos de la seguridad social. En el caso del SOAT, las pérdidas que registran las empresas por el fraude a este seguro superan los 80.000 millones de pesos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,20% a 1.467 puntos. La acción de Promigas fue la que más subió con una valorización de 3,77% a 5.500 pesos. La acción que más cayó fue la de Mineros con una pérdida de 2,01% a 2.680 pesos. La acción más transada de la jornada fue la del Grupo Éxito al movilizar más de 14.000 millones de pesos. El precio del dólar también cerró a la baja. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.067 pesos con 33 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 2.750 pesos y la venden en 2.800 pesos. Un euro cuesta 3.534 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 28 centavos. El azúcar se transó en 13,52 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $44 con 54 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.355 pesos. Una tiendita de moda colombiana se toma París por estos días de la mano del diseñador Esteban Cortázar y del músico J Balvin. Con esta buena noticia los espero después de comerciales cuando nos conectemos desde Artesanías de Colombia y la feria de saberes tradicionales más grande del mundo.
Hola, muy buenas noches para todos. Me encanta saludarlos como siempre. Feliz inicio de semana. Hoy nos conectamos a través de la cultura que siempre será una embajadora de buenas noticias. Los saludo desde Artesanías de Colombia porque 4 artesanos colombianos han sido seleccionados para representarnos en la Feria de Arte Popular más importante del mundo. Se realiza en Estados Unidos y cada uno de ellos debe llevar una pieza que represente a su comunidad. Así se verá Colombia. El Art Folk es la feria de artesanías más grande e importante del mundo. Más de 80 países llevan sus saberes tradicionales que son seleccionados bajo una curaduría estricta. Es una feria en donde encontramos los productos más emblemáticos a nivel de artesanías del mundo. Son más de 80 países que participan. 4 artesanos han sido seleccionados para llevar sus piezas y mostrar el valor de nuestra cultura. Entre ellas está el huerregue en cabeza de doña Crucelina. La técnica, esos son todos tejidos a manos de palma huerregue. Primero uno lo saca de la selva. Como le decía, es una palma huerregue, para nosotros es muy sagrado porque de ellas es que nosotros, según históricamente, nos formaron. Los collares de Shakiras con mensajes espirituales de comunidades también viajarán. Estamos intentando desde hace unos años poder participar en esta feria, que es una feria que pues invita a los representantes que mejor desarrollan su técnica a diferentes países. Piezas de tradición como el balay viajarán del 14 al 16 de julio a Nuevo México, Estados Unidos, para mostrar quiénes somos y de dónde venimos. Y hoy seguimos con buenas noticias, porque los colombianos tenemos una manera única de hacer las cosas, de hacer música, de crear moda, nuestra gastronomía y tantos otros elementos que hoy se tomaron la capital de la moda en el mundo, París. Pues uno de sus lugares más importantes, un referente de moda de la mano de Esteban Cortázar y J Balvin, se convirtió en toda una cultura colombiana. La Tiendita es el nombre del proyecto de moda que inauguró hoy el diseñador Esteban Cortázar en uno de los referentes creativos de París, Colette. Aquí el modisto reunió a un grupo de creativos colombianos para exponer lo mejor del país, entre los que se destacan el trabajo de Mercedes Salazar. En este pedacito de Colombia, en la Ciudad de la Luz, la participación del músico J Balvin fue clave. El país se trabajó de la mano de Cortázar y de algunas firmas como Seven Seven y Onda de Mar. Elementos como patinetas, con imágenes icónicas del arte popular colombiano como el Divino Niño o Sofía Vergara, fueron la novedad. Hasta el 22 de julio, Colombia presente con moda en París. Y si hay una prenda que cambia, son las medias para las mujeres. Hoy mi compañera Alejandra Tamayo nos trae novedades en esta prenda. Las mallas o redes de diferentes tamaños son la última tendencia en medias a nivel mundial, desde las medias tipo pantalón hasta las cortas. Medias micromalla, un vestido o unicolor, o puedo llevar contraste de color que hace que se vea elegante y bonito con un tacón bien sofisticada y bien bonita. O, ¿por qué no? Voy a ir a una fiesta o a una reunión, voy a ser un poco más atrevida, voy a colocarme unas medias de red un poco más grandes sobre algo de tejido o de estampado, me voy a ver elegante. En cuanto a los leggings, ahora se rompe el mito de que esta prenda resalta las imperfecciones físicas. Una tendencia muy marcada y es imitar lo que es el jean. Estás haciendo unos leggings con los desgastes exactamente iguales como tú los tienes en un blue jean, o estampados como si tuvieras un bordado de flores. Los leggings y las medias de malla se han convertido en la opción ideal para las mujeres que quieren sentirse siempre cómodas y estilizar su figura. No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero Colombia tiene un sinfín de reinados de belleza. Por ejemplo, el de la ganadería, el del bambuco, el del café, el de la panela y unos tantos otros que nos tomaría aquí un buen tiempo nombrar. Lo cierto es que no existía hasta el momento uno que resaltara la belleza en la mujer afrodescendiente. Ya existe y mi compañera Katy Beckerman estuvo con las aspirantes. Bueno, este año el reinado Señorita Afrodescendiente 2017 viene totalmente recargado y tenemos a una mujer que nos ha representado muy bien, una mujer que además de ser modelo, ha sido también presentadora, ha sido activista, ha sido una mujer que se ha empoderado del tema de nosotras las mujeres. Belki Arizala, bienvenida
bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, gracias por aceptar la invitación de compartir esa melanina fascinante a la cual todos pertenecemos. ¿Cuál es el objetivo y cuál es la visión que se tiene en este año del reinado? Señorita Afrodescendiente busca integrar a los grupos étnicos, quiere hablar de una sola raza, que es la raza humana. Ellas compiten porque un proyecto, para que su proyecto viable y sostenible se haga realidad para beneficio de su comunidad. Además de las candidatas nacionales, este año el concurso tendrá representación internacional. Venezuela viene a la construcción de paz de naciones y es un honor para nosotros estar acá presente. Queremos amar el origen, volver a nuestras raíces y de esa forma pues soy feliz de representar a Bogotá. Me considero una persona afro, amo mi origen y tengo también esa melanina fascinante. El 10,62% de la población del país es afrodescendiente, una minoría que a través de eventos como este genera inclusión. Desde Artesanías de Colombia me despido por hoy, pero nos conectamos mañana en las noticias del entretenimiento. Que sueñen bonito y gracias por acompañarme. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Así será el papamóvil de su Santidad Francisco en Colombia. 2. Cara a cara entre el fiscal Martínez y el senador Robledo en la Corte Suprema. 3. Un juez de garantías ordenó hoy la libertad de la rectora de la Universidad del Sinú. Y tengo ñapa. ¿Saben cuánta plata han votado los colombianos en revocatorias de alcaldes fracasadas? 1, 2, 3. ¿Y mi ñapa para dilapidar? Después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. El próximo 6 de septiembre, cuando el Papa Francisco aterrice en Bogotá, lo estará esperando el papamóvil colombiano para desplazarlo a la Nunciatura, donde el sumo pontífice dormirá las 4 noches que permanecerá en el país. La marca elegida fue Chevrolet, que ya se había encargado de los desplazamientos del Papa Francisco hace 2 años en su visita a Ecuador. En este momento, ingenieros trabajan en la transformación de una camioneta Traverse que permitirá que el Papa esté cerca de la gente y la gente cerca del Papa. Será acondicionada con un asiento principal con ajustes electrónicos, control de temperatura y rotación de 360 grados. El papamóvil tendrá también 2 sillas adicionales, en una de las cuales irá el arzobispo de la ciudad que esté visitando. Como el Papa permanecerá la mayor parte de los recorridos de pie, se dará mucha importancia al piso del carro. Tendrá alfombra de goma ergonómica, es decir, adaptable para su mayor comodidad. Para desplazamientos internos, el Papa contará con el Sonic de Chevrolet, carro económico y popular. Fue exigencia del Vaticano austeridad en cada acto que marque la presencia de Francisco en Colombia. En total serán 3 papamóviles. Una vez terminada la visita, serán cedidos a cada una de las diócesis visitadas por su santidad. Por petición expresa del Vaticano, los vehículos no serán blindados, como una muestra de que el Papa Francisco viene a entregarse al pueblo colombiano sin prevenciones. 2. A audiencia de conciliación fueron citados el fiscal general Néstor Humberto Martínez y el senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo. La audiencia será el próximo martes 18 de julio. El fiscal acusó al senador Robledo por los delitos de injuria y calumnia por haber declarado que en el caso de Odebrecht no se declaraba impedido para poder proteger los derechos de Luis Carlos Sarmiento en la Ruta del Sol 2. El pleito judicial está en manos del magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Luis Guillermo Salazar. La denuncia que presentó el fiscal general contra Robledo también incluye las presuntas acusaciones falsas que habría hecho al sindicarlo de haber asesorado a la empresa brasileña Odebrecht con su firma de abogados. Robledo acusó a Néstor Humberto Martínez de haber firmado como ministro de la presidencia el COMPES que modificó el contrato de la Ruta del Sol 2 y tras salir del cargo asesoró jurídicamente a la concesionaria de la Ruta del Sol, por lo que tendría claros conflictos en los procesos que ahora se adelantan por el escándalo de Odebrecht.
El fiscal en diversas ocasiones ha rechazado las acusaciones de Robledo, afirmando que hacen parte de su campaña política como candidato a la presidencia de la República. 3. ¿Recuerdan el escándalo de la rectora de la Universidad del Sinú? Se ordena su libertad. La doctora María Fátima Bechara fue acusada de delitos contra la administración pública por el incumplimiento del contrato financiado con regalías del departamento de Córdoba sobre capacitación e implementación del cultivo y trabajo de caña flecha, que se usa para la elaboración de artesanías, entre ellas el sombrero vuelteado. El juez consideró que el fallo de primera instancia violentó la ley al impedirles a los defensores Ezequiel Sánchez y Jaime Lombana presentar pruebas para refutar la acusación. El juez de segunda instancia fue más allá. Consideró que el juez que falló en primera instancia enviándola a la cárcel pudo incurrir en prevaricato. El proceso continúa, pero con la rectora Bechara en libertad y ella ahora es la acusadora. Y tengo ñapa. Está bien que en un país como el nuestro, con tantas necesidades insatisfechas, el Estado tome 1.600 millones de pesos y los bote por una alcantarilla. Eso es lo que virtualmente ocurrió con las revocatorias. Este mecanismo fue ideado para que la ciudadanía pueda castigar a funcionarios que se hacen elegir con un programa de gobierno, pero que cuando están en el poder aplican otro. El espíritu de la norma es bueno. Sin embargo, ha sido mal usado por algunos políticos, por lo general derrotados por el alcalde o el gobernador, al que le ponen después palos a las ruedas para no dejarlo gobernar. Por otro lado, el mecanismo no ha sido aprovechado por los ciudadanos, debido al altísimo grado de abstención del país. Conjugando estos dos factores, los colombianos este año, en solo 7 votaciones para revocatoria de mandatos, han tirado a la basura 1.548 millones de pesos. El intento de revocatoria más costoso acaba de presentarse en Barranca Bermeja, Santander. Costó 554.111.000 pesos. El umbral para la decisión era de 44.242 votantes y apenas votaron 16.898. Plata perdida. La segunda marca en gasto la impuso el municipio de Ocaña en el norte de Santander. Se gastaron 436 millones de pesos para citar en las urnas a los ciudadanos. Tampoco se pasó el umbral. Plata perdida. La tercera revocatoria costosa se presentó en Carmen de Bolívar. Se gastaron 206 millones. El umbral para la decisión era de 13.289 y acudieron solo 6.197 ciudadanos. Otra plata perdida. Y así pasó en San Benito Abad en Sucre, en Palmito Sucre y Cononso Tolima y en el Copey Cesar, donde tampoco acudieron a las urnas los votantes necesarios para tumbar al alcalde. En el Congreso están pensando en una fórmula para evitar la pérdida de tanto dinero en intentos de revocatoria que nunca funcionan. Pero nadie tiene la fórmula que respete el derecho a la participación, pero que impida que las revocatorias se conviertan en este desangre presupuestal. Si Bogotá votara la revocatoria de Peñalosa, necesitaría pasar un umbral de 1.092.229 votos. Eso no se logra nunca. Hasta mañana. Que descansen. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con Juan Camilo Restrepo, jefe del equipo negociador del gobierno en los diálogos con el ELN, ¿cree que es necesario un acuerdo con este grupo armado para lograr una paz completa en el país? Sí, 91%, no 9%. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana como siempre en CMI La Noticia.